Mi novia me mintió sobre su pasado porque tenía miedo de que rompiera con ella. Conocí y comencé a salir con mi novia poco después de que ella cumpliera 19 años. Hemos estado saliendo durante casi 4 meses. Es la tercera chica con la que he estado, lo cual le dije cuando empezamos a salir. Con solo 19 años, no esperaba que ella fuera tan experimentada, y procedió a decirme que había estado con menos de 10 hombres pero que no quería decirme el número exacto por alguna razón. Estaba bien con eso hasta hace poco, cuando volvimos a hablar sobre ese tema y me dijo que no había sido sincera conmigo y que en realidad había estado con más de 25 hombres, pero que había perdido la cuenta. Ella me dijo que la razón por la que no me dijo la verdad originalmente fue porque tenía miedo de que si escuchaba el número real hubiera terminado con ella. Estamos en un punto en el que realmente disfruto de nuestra relación y hasta ahora ha sido increíble salir con esta chica. Sin embargo, no puedo superar el hecho de que me mintió deliberadamente para mantenerme cerca. Siento que ya no puedo confiar en lo que dice y he contemplado romper con ella por eso. También me dijo que casi todas estas conexiones, alrededor de 18 años, ocurrieron en un período de 2 a 3 meses después de que su primer ex rompió con ella cuando cumplió 18 años y porque estaba buscando a alguien que la amara. Ha sido una píldora difícil de tragar, pero entiendo que el pasado es el pasado, y no quiero tener que romper con ella por eso. Realmente solo necesito algunos consejos sobre cómo puedo dejar de pensar en esto y concentrarme en seguir adelante y reconstruir la confianza en nuestra relación. Mi hijo está molesto conmigo porque le mentí sobre la infidelidad de su padre y porque él y yo nos divorciamos. Mi ex esposo y yo tenemos un hijo juntos a quien llamaré Marcus. Mi ex y yo nunca tuvimos un matrimonio muy estable y aunque realmente lo amaba, todavía lo amo, honestamente, lo cual apesta, sabía que su corazón no estaba en eso. Salimos solo durante un año, luego me quedé embarazada y nos casamos. Cuando nos estábamos divorciando, cuando Marcus tenía 11 años, no le dije que era porque descubrí que su padre me engañaba. No voy a entrar en detalles, pero fue un desastre y traté de proteger a Marcus lo mejor que pude. Mi ex murió a fines de 2021 en un accidente automovilístico. Marcus lo tomó increíblemente duro y comenzó a adorar a su padre como un héroe. Mi mamá pensó que necesitaba decirle la verdad, pero no estuve de acuerdo. Ha pasado por suficiente, ¿sabes? De todos modos, estábamos cenando con mis hermanos y sus familias y alguien hizo un comentario casual sobre mi ex y su aventura, fuera del alcance del oído de Marcus. Pero supongo que escuchó y una vez que subimos al auto comenzó a despotricar sobre mi hermano, estaba furioso y pensó que estaban mintiendo. No dije nada. No me gusta mentir y sé que una mentira por omisión sigue siendo una mentira, pero se siente mejor que decir una mentira abiertamente. Marcus notó que no estaba diciendo nada y se quedó muy callado. Me preguntó si era verdad y le dije que sí. No dijo nada hasta que llegamos a casa cuando me preguntó cómo podía mentirle. Le dije que era demasiado joven y se fue furioso. Me siento horrible ahora. Tiene 18 años, sí, pero es solo un niño. Realmente no me ha hablado desde entonces y me siento fatal. No sé qué hacer. Necesito consejos sobre mi relación de 15 años, porque creo que la voy a terminar pero hay 2 niños involucrados que son un niño de 7 años y una niña de 5. Necesito un consejo imparcial. Reservé un viaje a pie de senderismo durante 4 días con mi primo, que también es un ávido excursionista. Vivimos en Escocia, por lo que tenemos que completar 282 munros, por encima de 3000 pies. Este viaje fue para escalar 8 de estos en la isla de Skye, son bastante difíciles, por lo que se debe organizar una guía con conocimiento y cuerdas, etc. Acepté esto como un complemento para el viaje ya organizado de mis primos. No le pregunté a mi esposa antes de aceptar. Somos dueños de un restaurante y las cosas necesitan mucho aviso. Mi viaje fue de 6 meses en el futuro, mi esposa se volvió completamente loca por eso y no tengo idea de por qué diablos está enojada. Ella es el tipo de persona que cuando nuestro hijo está a 50 metros de una carretera se asusta y grita en un parque lleno de gente a niveles histéricos. Dice, ¿no lo viste alejarse? Y yo estoy como sí, pero, ¿dónde está el peligro? Estoy bien con él dando vueltas. A esto me sale bueno.
No me di cuenta de que querías ver a tu hijo atropellado y asesinado. ¿Cómo respondes a tales comentarios exagerados? Muchas discusiones después sobre este viaje y ella está lanzando por ahí que todos sus amigos la respaldan, de los cuales me importa una mierda su opinión. Cuando me burlo, ella exige saber lo que piensan mis amigos, a lo que yo no obtuve respuesta porque no les he preguntado, porque ya sé lo que es razonable y lo que no. Tengo 37 años y me dicen que no a algo que no es de su incumbencia. Oh, hace algunos años pasé un momento muy difícil y estaba muy deprimido. Me tomó un tiempo acercarme a ella, pero cuando me senté con ella, su respuesta fue: bueno, estoy pasando por lo mismo, cosas de restaurante, y no estoy deprimido. No conozco la palabra para ese tipo de respuesta. Simplemente dejé de hablar. No soy un ángel de ninguna manera, pero sé con certeza que no soy tóxico, simplemente no puedo verme a los 50 lidiando con los mismos BS. El hermano de mi novio me envió un video de él orinando. Yo hice una publicación similar en este sub hace 2 días sobre el hermano de mi novio que estaba enamorado de mí y me hacía sentir muy incómoda. Como él usa Reddit a menudo, no le expliqué gran parte de lo que sucedió, pero honestamente ya no me importa, incluso si él ve esto, ya que estoy completamente sin palabras y solo necesito un consejo. Básicamente, el hermano de mi novio me visitó hace unas semanas y me hizo sentir incómoda al ser coqueta y delicada. Cuando volvió a casa, tomó unas copas y envió a nuestro grupo de chat un video de sí mismo meando, seguido de una foto de su pene unos segundos después del video. Esto se envió a través de Snapchat, por lo que tenía la capacidad de eliminar el complemento, pero nunca lo hizo. Tampoco se disculpó por eso y simplemente dijo ups, pero mi pene parece estar en el video LOL después de enviarlo. Afirmó que fue un accidente, pero no parecía avergonzado por eso, y Snapchat te permite revisar un video antes de presionar enviar o eliminarlo, así que siento que lo envió a propósito. Apenas había bebido nada, por cierto. Mi novio y yo estábamos disgustados por eso, así que confrontó a su hermano anoche y le dijo que me hacía sentir muy incómoda. Su hermano me dio una disculpa muy superficial por un mensaje de texto sobre cómo tiene límites sociales deficientes que empeoran con el alcohol. Llamé tonterías desde que enviar un video tan repugnante no es solo romper un límite social. No es la primera vez que hace esto. El año pasado, estaba en una videollamada con mi novio y su hermano, cuando nos mostró la mierda que hizo en el baño en Discord. Yo estaba asqueada y dejé la llamada, al igual que mi novio. No tengo idea de cómo avanzar mentalmente a partir de esto, ya que me siento disgustado y avergonzado de haber llamado a su hermano mi amigo.